Como si no bastara con el agujero negro de la COVID, en Myanmar, la antigua Birmania, los militares han dado otra vez un golpe de Estado. Estamos hastiados, pero no es cuestión de mirar para otro lado. Lo único que le queda a la gente decente de Myanmar es pensar que estamos pensándoles. En las elecciones del pasado 8 de noviembre, el partido de los militares fue derrotado estrepitosamente. Y ahora van y dicen que es que hubo fraude. Ellos que supervisaban todo. Pero da lo mismo, porque Birmania no deja de ser aliada de los Estados Unidos. La presidenta derrocada, Aung San Suu Kyi, obtuvo el Premio Nobel de la Paz. Pero cuidado, igual que otros han recibido galardones de países con intereses de donde son los galardonados. Los premios son formas sutiles de penetración colonial. La Nobel de la Paz, Aung San, cayó insultantemente mientras los militares masacraban a la etnia rohingya. Da lo mismo, porque hemos visto muchas películas donde matan a muchos amarillos. A fin de cuentas, El militar golpista Min Aung Hlaing es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Está vinculado a la empresa Myanmar Economic Holdings Limited. Se trata de un holding que comercia con los sectores minero, cervecero, tabacalero, textil y bancario. La economía global. Como informó Amnistía Internacional, Min Aung tenía 5.000 acciones de esa empresa, igual que otros tantos militares. La ONU acusa a Min Aung de coordinar la campaña contra la población rohingya en 2017. Las acusaciones son terribles: genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Lástima que Min Aung Hlaing no suene venezolano, porque de lo contrario igual hasta se decidirían a poner un tuit de Washington protestando. Las Fuerzas Armadas birmanas están involucradas en una tupida trama de negocios que, como digo, son globales. Esos negocios siempre tienen conexiones internacionales. A Occidente claro que no le gustan las masacres porque molestan a la ciudadanía, pero los golpes de Estado puede tolerarlos. Lo ha hecho en Bolivia contra Evo Morales, en Ecuador contra Correa, en Brasil contra Dilma Rousseff y Lula da Silva, en Paraguay contra Lugo, en Honduras contra Zelaya, etcétera, etcétera, etcétera. En los golpes es la comunidad internacional la que puede decir algo. Pero cuando los golpes se hacen desde la derecha, resulta que la comunidad internacional, por lo general, calla. Porque después de la Guerra Fría sigue la guerra de siempre, la del dinero, la de las materias primas, la del control geopolítico. El Centro Duke de Innovación Social ha explicado que los 1.236 millones de personas que viven en los países de altos ingresos han comprado a través de sus gobiernos 4.198 millones de vacunas. Es decir, que por cada ciudadano de un país rico hay encargadas 3,4 dosis. Mientras que los 3.500 millones largos que residen en países de ingresos medios y bajos han encargado 713 millones. Esto es, que a los pobres les toca una inyección para cada 2 personas. Hay países que están desarrollando otras vacunas y otros medicamentos como Rusia, Vietnam, Cuba o China, y qué curioso, o no, que contra esos países los Estados Unidos, con el apoyo de la Unión Europea, siempre les han declarado guerras calientes o frías. Y no puede ser la única razón que no les gustan sus regímenes políticos, porque convencido estoy de que tampoco les gusta el régimen del general de Myanmar, Min Aung Hlaing. Pero con Birmania no vamos a ver que se abren portadas. A ver si entendemos que vamos a tener que pensar otra vez en términos geopolíticos, porque se entienden así mejor las cosas que con esa mierda de la defensa de la democracia y las revoluciones de colores que pretenden vendernos los países occidentales, incluido el nuestro. Justificaciones con las que sobre todo Estados Unidos ha realizado en los últimos 50 años un centenar de intervenciones. Y ahora seguimos siendo tan tontos de pensar que esa gente, que incluso nos ha espiado a nosotros, que somos sus aliados, hacen todo esto por defender la democracia. Así que ya sabes, a leer y a pensar en términos de frontera, porque lo demás no te lo van a contar en Netflix. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. El siglo XX corto lo llamó Erich Hobsbawm. Lo llamó así porque empezó en 1917 con la Revolución Rusa y terminó en 1991 con la disolución de la URSS. En ese lapso la historia del mundo cambió para siempre. Algo parecido ha sucedido en nuestro país, en España, a partir de 2009. Pocos periodos han sido tan convulsos como esta última década. De una España en la que todo parecía estar atado y bien atado, con un bipartidismo incuestionable, con una monarquía inviolable, y hemos pasado a un país donde el cuñado del rey duerme en un centro de reinserción, Bildu vota a favor de los presupuestos y se aprueba una ley de eutanasia sin que ningún obispo se haya tirado, al menos que sepamos, desde el tejado de la Anunciatura. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí y por qué somos como somos, Daniel Bernabé
se ha atrevido y ha escrito A la distancia del presente, un manual de supervivencia que es como el canario ese de las minas, que te sirve como alerta para entender mejor los tiempos difíciles que vivimos y también tener cuidado para poder tener una oportunidad en el futuro. Daniel, muchas gracias por estar aquí en La Frontera y buenas noches. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas Oye, noches. la distancia del presente, ¿realmente te has distanciado del presente? Sí, sí, sí. A la hora de escribirlo es curioso, lo he leído ya varios lectores cuando me han hablado del libro, que dicen, hostia, esto ha pasado hace tanto tiempo. Parece que de repente la actualidad es una apisonadora enorme, una apisonadora además muy ideológica, como bien sabes, de lo que hablamos todos los días. Muchas veces no tiene tanta importancia como creemos y es más, está, digamos, inducido por determinadas formas de poder, ¿no? Pues para que hablemos de tal o cual tema. Y la forma que tenemos de mirar al pasado, este libro lo que intenta sobre todo es ver en 10 años todo lo sucedido. Ha sido una década apasionante, trepidante, y centrarnos en aquello que creo que tiene mucha importancia para entender efectivamente cómo el país ha cambiado. Claro, a mí me interesa muchísimo en el libro muchas cosas, pero hay una, claro, que era como casi un mantra, era como un factum, era como una maldición, y es que España era irreformable, y tu libro dice, verá que ese análisis era incorrecto. Efectivamente, ha sido un análisis además lanzado desde diversas corrientes, desde algunos independentistas en Cataluña. La propia derecha hacía mucho énfasis, ¿no?, en una especie de tradición inconmensurable y tal, y luego también partes incluso de la izquierda liberal insistían en, oye, mira, las cosas no están mal como están, ¿no? Ojo que tenemos muchas amenazas posibles y tal, mejor dejemos todo como está. El país ha cambiado enormemente. En lo parlamentario, ha cambiado en lo social, ha cambiado no siempre para bien. Hay aspectos que tenemos, pues a la ultraderecha, como el partido del Parlamento, lo cual demuestra que los procesos políticos hay que verlos quizás, evidentemente, eso se podrá ver mucho mejor dentro de 30 o 40 años, pero la necesidad era contarlo ahora, contarlo antes de que otros nos contaran. Porque además yo tengo la sensación de que, evidentemente, este año tan convulso que hemos vivido el año 2020 con la pandemia, pues ha evitado un poco que pudiéramos mirar atrás. El libro, claro, esto ha sido algo que ha tenido que saltar y sortear, pero creo que nos vendrá bien porque al menos este libro sirve un poco como asidero, como algo que nos dice, oye, muchas de las cuestiones que han ocurrido en esta última crisis, lo comentaba el otro día Joaquín Estefanía, hablando del libro, ya estaban antes presentes. Es decir, no se puede comprender que la vacunación vaya tan mal sin los recortes sanitarios, no se pueden comprender las dificultades de aplicar determinadas medidas progresistas de este gobierno sin los recortes en la administración pública brutales de la pasada década. Es decir, es necesario para entender lo que nos está pasando, incluso lo que nos va a venir, ver qué ha ocurrido en estos últimos 10 años. Yo el libro lo he leído como si estuviera en una montaña rusa, ¿no? Porque es muy difícil salirte de tu propia realidad. Y hay algo que hace el libro que creo que es esencial, y que es el gran error, yo creo, de los periodistas, que te llenan el cielo de estrellas, pero son incapaces de dibujar la constelación que le permite dar sentido, ¿no? Tú, en cambio, sí que buscas constantemente un sentido que además no es teleológico, no dices, bueno, como estamos en este presente, todo estaba escrito para que desembocara aquí, ¿no? Sino que, de alguna manera, dices, podían haber sido las cosas de otra manera. Pero, sin embargo, haces una afirmación que es muy rotunda, ¿no? Y hablas de que ha habido un cambio de ciclo en España. ¿Cómo es eso? ¿No? Los dos grandes ciclos que tú planteas. Hay que unir los puntos siempre para poder ver el dibujo. Y en este caso el libro, yo lo que pretendía era, efectivamente ir al menos uniendo acontecimientos para que la gente tuviera una visión global. La persona que en general pues, tiene una vida común, un trabajador, una trabajadora normal, pues tienen en su día a día pues, múltiples cosas que hacer, llegan a su casa, tal, y a lo mejor la cuestión de la información política o social ocupa media horita o mucho menos por la noche mientras que están cenando y hablando de otras cosas. Este libro lo que pretendía también era ser casi un manual de, oye, cómo funciona un país en nuestra época, exactamente cuáles son los diferentes hitos que se sitúan y cómo se relacionan entre ellos, ¿no? El gran cambio que yo creo que ha habido es fundamentalmente, y es un cambio que se lucha cada día contra él desde nuestro presente, el hecho de que sí hubo una influencia marcada
e indudable de todas las movilizaciones del periodo 2010-2015 prácticamente, para que el panorama de la política parlamentaria cambiara. Yo siempre digo que este último acuerdo del gobierno de coalición, claro que fue posible, pues los pactos de última hora, la cierta valentía y cierta audacia de Sánchez y de Iglesias, pero fundamentalmente eso es posible por los 10 años de movilizaciones de gente constantemente saliendo a la calle. Y es una idea muy peligrosa para los que quieren que todo siga como hasta ahora y que luchan cada día contra ella. Por eso constantemente se está instalando en la izquierda actualmente un sentimiento de negatividad y de pesimismo que puede estar, desde mi punto de vista, en algunas cosas puede ser cierto, pero no está justificado en su globalidad, que lo que viene a negar es precisamente que cuando la gente toma las riendas de su vida, se producen cambios en su vida. Esa es la idea, yo creo, fundamental que quien lea el libro va a poder sacar de él. Me interesa, ¿dónde identificas tú los cambios de ciclo en la historia reciente de España? Mira, yo creo que hay fundamentalmente, yo creo, unos puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es probablemente el momento en que aparece Podemos, es, digamos, la constatación parlamentaria de política institucional de toda una fuerza que venía a negar lo que existía, pero que venía a negarla en un principio con diferentes perspectivas mucho más ambiguas, abstractas, y que Podemos le empieza a dar una forma, ¿no? Le empieza a dar una forma, incluso un debate. Le empieza a dar una serie de canalizaciones que valen al final pues, para que haya un momento en el que el sistema parlamentario, como lo habíamos conocido, cambie totalmente. Hay que recordar que las elecciones en el año 2008 y en el año 2011, prácticamente si sumas los votos de Partido Popular y PSOE, suban prácticamente el 80 y tantos, 90% del hemiciclo. El resto pues quedaban pues, repartidos entre fuerzas nacionalistas, Izquierda Unida y tal, y claro, la política se dirimía en dos grandes bloques, ¿no? Creo que este cambio se ve también en otro momento esencial, es el momento del 2017 con la crisis territorial. La crisis territorial que se expresa a través del el intento secesionista catalán, que trae aparejado, y esto es muy importante, el otoño rojigualdo, es decir, el momento en que la derecha se encuentra en la calle. El 15M de la derecha es el año 2017. Socialmente se encuentran y eso da pie, da sustrato, da pie de posibilidad a que exista luego un partido como Vox. Y luego creo que el otro punto esencial del libro, yo diría que incluso el más central de todos, es el golpe de Ferraz en 2016, en septiembre de 2016, cuando Sánchez es expulsado como secretario general del PSOE, en el que es un momento en el que se unen efectivamente todas las líneas que hemos visto en el libro. Es un suceso que ocurre para evitar precisamente que Sánchez llegue a un acuerdo con Podemos. Es un momento donde se vuelve a confiar el país a un gobierno como el de Rajoy, que ya todos sabíamos que estaba acosado por la corrupción, y es un momento donde realmente las fuerzas, digamos, de la restauración del 78 permanentemente pues creen que han ganado la partida cuando aún les queda mucho por librar, ¿no? Y en ese estamos ahora mismo. Claro, te lo preguntaba, Daniel, porque yo vengo insistiendo mucho en que en la idea esa de que la antesala de cualquier cambio profundo siempre es una gran conversación, no sea la Revolución Francesa, la rusa o en estos cambios que estamos experimentando en España, esa gran conversación era el 15M, ¿no? Fue esa España, ¿no?, que se echa a las calles a debatir, a dialogar. Claro, y alguien plantea que de alguna manera el ciclo del 15M se ha terminado, ¿no? Entonces yo no sé si de algún modo tú entrabas en ese debate. Sí, mira, este es un libro que he intentado escribirlo desde la forma más justa que he encontrado y la forma más profesional. Este libro, recuerdo que en sus primeras etapas lo llegamos a plantear mi editor y yo como un libro solo sobre la izquierda, ¿no? Algo que otra vez me hubiera convertido otra vez en Bernabé Azote, ¿no?, de la izquierda, una especie de gran ajuste de cuentas con todos los personajes, con diferentes corrientes, ideas. Hubiera sido un libro muchísimo más jugoso en lo anecdótico, pero muchísimo más inútil en lo político. Es un libro que yo lo he escrito con la intención de simplemente poner los apellidos concretos, desde mi punto de vista, a las situaciones determinadas. El 15M yo creo que fue un momento muy interesante
pero tanto como lo pudo ser 10 años antes todo el ciclo de movilizaciones de la guerra, el Prestige, la Low. Y es un momento en el que yo creo que las cosas salieron como salieron porque las herramientas y la materia prima que existía en la sociedad en ese momento era la que era. Es un momento donde efectivamente se produce una gran conversación, como tú dices, pero que también tiene unos protagonistas muy determinados. Y que se nos ha contado, creo, de una forma que no es del todo la correcta. El 15M no fue ninguna sorpresa, es cubierto por los grandes medios de comunicación, es algo que se olvida habitualmente. Y es cubierto, entre otras cosas, porque en ese momento Prisa tiene una guerra abierta con el gobierno de Zapatero y de una otra forma le interesa que se vea una cierta movilización en la calle. Antes del 15M ya han sucedido en otros países, en Portugal, en Reino Unido, movilizaciones muy similares. Y, por supuesto, la de los países árabes. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, en España se centra en una serie de cuestiones. Hay una parte de la población joven que tenía muy buenas perspectivas vitales, que de repente ven que esas perspectivas les son arrancadas, ¿no? Por la fuerza de la realidad de los acontecimientos. Y bueno, pues eso provoca una cierta marea social que luego es evidentemente aprovechada por determinados sectores de la izquierda alternativa o del progresismo alternativo, pues para jugar sus cartas y arrancar lo que había sido hasta ese entonces la izquierda tradicional, es decir, Izquierda Unida, el PCE y su espacio, el protagonismo que había tenido hasta ese momento o la dirigencia que había tenido hasta ese momento. Son unos años en los que es más fácil que sectores vinculados al 15M convoquen manifestaciones que las convoque el PC o comisiones obreras. Y eso es algo novedoso en la historia de España. Pero por otro lado, esos sectores plantean el 15M desde su dirigencia, porque 15M tenía dirigentes, bajo unas perspectivas que desde mi punto de vista pues son erróneas para lo que vino luego. Es decir, se centra todo en lo procedimental, en una idea al final muy idealista, que es la democracia mejora si mejoramos las cuestiones formales de la democracia. Y al final se entra muy poco en el verdadero conflicto que subyace por detrás. Es un momento donde todo lo que es la transversalidad se toma como punto esencial para cualquier movilización y eso le resta también potencia en el sentido de explicar evidentemente cuáles son las contradicciones de fondo que teníamos en esta crisis. Sucedió como sucedió. Tuvo la influencia que tuvo en su momento. Hay que recordar que el PP gana las elecciones sobradamente, tanto las autonómicas como las generales, y en ese momento no se puede decir que el 15M cambiara España. Ahora da la posibilidad de que luego venga algo diferente. Y esto sé que es polémico, da la posibilidad de que exista Podemos, pero desde mi punto de vista también el 15M da la posibilidad de que Ciudadanos exista. Ciudadanos es un partido que sabe aprovechar muy bien, cuando hablo de Ciudadanos que ya pasa a la política nacional, sabe aprovechar muy bien pues ciertas cuestiones que estaban en el 15 presentes, pues como, oye, mira, esto no se trata de izquierdas ni de derechas, nosotros ni somos ni rojos ni azules, que era en el fondo parecido a lo que decía Podemos, pues de somos los de abajo y venimos a por los de arriba, ¿no? Es decir, la política española de repente se quiebran las formas tradicionales y surgen nuevas opciones, unas que creo que sí recogen sinceramente la necesidad popular de cambio como Podemos y otras Ciudadanos, que es un partido pro beta que le sacan de su ámbito catalán para llevarlo al terreno nacional, inducido, muy bien tratado por los medios y muy bien financiado, pues para que recoja también pues esta nueva forma de enfrentar los Claro. acontecimientos, ¿no? Hay un elemento, Daniel, que creo que es muy importante y que también explica el papel de Ciudadanos y su desaparición, la recuperación por los mismos medios que encumbraron a Ciudadanos de Vox, ¿no? Toda esa presencia mediática de la Fundación Francisco Franco, todo ese ambiente. Creo que la gran diferencia está en cómo se gestiona el conflicto, ¿no? Igual que ese populismo de derechas que expresa Hitler, podía por la mañana agitar la bandera del Tratado de Versalles y por la noche reunirse con los banqueros y los grandes industriales, ¿no? Tú planteas en el libro que de alguna manera estás trazando una historia de la lucha de clases, es decir, que a lo largo de todo este proceso hay lucha de clases, recuperas también tu libro anterior, ¿no? La trampa de la diversidad, y dices, no niegas, ¿no? Como te acusaron las identidades, ni la necesidad de luchar por las identidades, vuelves a defender la interseccionalidad, pero vuelves a poner otra vez encima de la mesa, no nos olvidemos de la lucha de clases. Sí, porque yo creo que en un momento del libro digo, mirad, hasta aquí
creo que es al final de las dos crisis, la del 2008 y la del 2010. Insisto en diferenciarla, insisto en que el 2010 es una crisis diferente a la del 2008, es una crisis inducida por los grandes bancos de financiación estadounidenses contra las economías del sur de Europa. Digo, hasta aquí lo que hemos visto en el libro es una gigantesca lucha de clases. Es efectivamente cómo hay un sector de la sociedad pequeño, pero con mucho poder y mucha capacidad de aplicar sus medidas, cómo directamente se ha llevado por medio como una ola, pues bueno, ciertos avances que se habían planteado ahí que estaban siendo atacados desde hace tiempo, pero la crisis que ellos mismos provocan les vale para acabar de arrasar muchas de las cosas que habíamos conseguido, ¿no? En ese sentido, yo creo que el libro lo que sí pretende es también poner de manifiesto bueno, que esto no era, como decía yo en mi anterior libro, una cuestión de que haya que elegir entre diferentes tipos de acción política, sino que precisamente es el neoliberalismo quien nos da a elegir efectivamente, quien hace una escala de valores y quien nos sitúa solo en una serie de cuestiones. Se puede ver cómo al final todas las movilizaciones que van apareciendo en el libro tienen al final todas un componente que está muy relacionado con el ataque que sufre España y que una vez que el gobierno del PP llega al poder en 2012, asume con total normalidad que los recortes que son impuestos desde la Troika se van a aplicar pase lo que pase. Se ha demostrado con el tiempo, la propia Bruselas lo ha reconocido, que esas políticas de recortes lo único que hicieron fue agravar la situación, complicar la salida de la crisis y provocar una brecha social. Esa Mm. brecha social es la que indudablemente al final mueve todo. Es decir, el ambiente social de ese momento propició que existieran determinadas respuestas políticas. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta para el momento que nos viene. Lo digo porque al final, en este momento pasado del que venimos, se trazó muchas veces por parte de algunos dirigentes la política como si fuera una ecuación, como si decimos esto, sucede tal cosa. Y hombre, es indudable que en la política es muy importante la estrategia, la comunicación, está claro, pero ojo, no se trata de que si apretamos tal tecla suceda tal hecho, sino que precisamente los hechos que ya están en la sociedad presente son los que nos van a proporcionar el asiento para que las diferentes opciones políticas tengan supervivencia y tengan su forma de desarrollarse, ¿no? Esa es la idea. Déjame preguntarte algo que para mí es relevante. Es verdad que cuando uno ve, y tú lo señalas en el libro, ¿no? Esa imagen de la moción de censura con el lugar de Rajoy ocupado por un bolso, es como chusco, ¿no? Es como es la España negra, los cuadros de Solana, es Valle Inclán, es Quevedo, ¿no? Este sainete trágico de nuestro país, ¿no? Con sus heridas nunca cerradas, ¿no? Pero claro, la pregunta concreta que yo te haría es, ¿tú crees que realmente en esta década que cuentas pasan cosas en España que no pasan también en Europa? O te lo digo de otra manera, ¿España sigue siendo diferente y por eso tu punto de vista en este libro? Mira, yo creo que cito a Solana, Gutiérrez Solana en el libro. Hay un pasaje sobre, introduciendo, digamos, uno de los capítulos más potentes en cuanto a la corrupción, ¿no? A mí Gutiérrez Solana me gusta mucho también en su faceta de escritor. Creo que España, creo que la negritud de España, creo que muchas veces ha sido una estrategia de las clases dirigentes para culpar al pueblo, a la gente, de tener una especie de atraso secular casi prácticamente moral o casi genético, ¿no? Ha sido prácticamente una traición de las clases dirigentes españolas contra su propio pueblo, acusándole de algo que efectivamente no tenía. El gran problema que tiene este país es que yo creo que nuestra democracia se asienta sobre un régimen que es intrínsecamente corrupto. Y es precisamente ese paso del franquismo a la democracia del régimen del 78 como hay la forma en que el capitalismo se adapta, al final es un capitalismo que vive esencialmente del sector público. Vive del sector público en lo legal, en cuanto a contrataciones, licitaciones, este tipo de cuestiones, pero vive también en lo ilegal. La gran trama de financiación del PP realmente es la Gürtel, la financiación ilegal, realmente ahí no es la trama de financiación ilegal del PP, eso es una cuestión secundaria si me apuras. Es la gran trama de financiación del gran capital español, de extracción de capitales privados, de capitales públicos, perdón, al sector privado, a través de unos conseguidores y gestionado por un omnímodo poder de la administración en ese momento, que es el Partido Popular. Esa es la verdadera cuestión.
Y ese es el verdadero hecho diferencial entre España y el resto de Europa. Es decir, en el resto de Europa se produjeron recortes, se produjeron luchas sociales y evidentemente también puede haber eventualmente casos de corrupción. Pero es que nuestro capitalismo está fundamentado para que la corrupción sea uno de los motores fundamentales. Por eso los empresarios honrados, gente que tiene una buena idea y crea su empresa, intenta sacarla adelante, lo tiene tan difícil, porque fundamentalmente nuestro tejido empresarial de lo que vive es de los apaños con un sector público que se le lleva a la corrupción a través de determinados partidos, que en este caso fundamentalmente ha sido a la derecha, aunque el PSOE también tiene aquí que decir algunas palabras, bueno, pues para poder crear toda una serie de redes clientelares. Esta es la verdadera, desde mi punto de vista, el verdadero hecho diferencial. Pero en ningún caso es que los españoles tengamos ese espíritu pillastre y pilluelo, ¿no?, que se nos ha querido adjudicar desde el siglo de oro. Mm. Yo creo que tiene mucho que ver con un Estado que te exige mucho, te manda a evangelizar, ¿no?, por Europa y te da muy poquito a cambio, ¿no? Y de alguna manera arrastramos esa herida ciudadana, un país regido por reyes, por la Iglesia, por un ejército, que también, tú lo planteas en el libro, deja a las mujeres siempre en una posición muy subalterna hasta que estallan. Pero déjame preguntarte una cosa casi para irnos, que está en el libro, pero no tengo la sensación de que bajes a ella, quizá porque tú eres parte de eso mismo, ¿no?, que es el cambio generacional. Es decir, que hay una irrupción, que quizá el ejemplo más claro sea la abdicación del rey Juan Carlos, pero emerge, ¿no?, toda una generación de nuevos políticos que comparten ambición, que tienen su dosis fuerte de narcisismo, tienen su dosis fuerte de querer pisar firme, decir aquí estoy, ¿no? Y que de alguna manera, al no dejarles huecos, de alguna manera pues rompen, ¿no?, el portón de entrada. Es que fíjate que mi generación, aquellos que más o menos nacimos alrededor del 80, año arriba, año abajo, hemos sido una generación que hemos tenido un problema fundamental, que es que hemos tenido una generación muy fuerte arriba nuestra. Toda aquella generación que hizo la transición, el final del franquismo, gente que ocupó las posiciones periodísticas, Perdona, Daniel, que te culturales. interrumpa. Por encima Sí, de vosotros tenéis una generación que yo he llamado la generación laminada, que sería la mía, ajá, que no es la que eh, hizo ni la transición, sino que ya sufrió. Es decir, fíjate que me llama la efectivamente. atención que cuando yo era joven ya estaba Joaquín Estefanía, y tú vuelves a citar a Estefanía, y Juan Luis Cebrián, y Felipe González. Es decir, hay una serie de actores que dices, pero estos son eternos, ¿no? Y siguen siendo los mismos. Claro, Y que a mi pero generación la laminó. eso tiene una explicación histórica, que es que la generación que vive un momento, cuando digamos tienes capacidad de mando, por decirlo de alguna manera. Felipe González llega muy joven a presidente del gobierno. Pero cuando tu generación consigue, digamos, espacios de poder y de mando, porque hay un cambio histórico muy pronunciado y unas contradicciones en ese momento muy fuertes, tú, digamos, te apropias de la identidad, aunque no quieras, porque la construyes de acuerdo a tu imagen y semejanza de una u otra manera. Eso provoca que las generaciones que vienen por atrás tuya tengan un tapón permanente porque no han vivido ese momento histórico. Yo lo digo, yo intento ser generoso con esa generación, y lo más generoso posible. Yo digo que yo he vivido una infancia y una adolescencia estupendas, o sea, que no tengo queja objetivamente personal, viniendo de una familia de clase trabajadora, de haber vivido ninguna escasez. Ha sido un periodo de tranquilidad, ha sido un periodo con todas las comillas que le queramos poner, la reconversión industrial, el terrorismo, en fin, pero nos entendemos. Ahora, a partir de mis 30 años, del inicio de mi adultez, todo ese país que se construyó es un país que, digamos, revienta desde adentro. Es una crisis que es mundial, pero las propias contradicciones hacen que a nuestra generación, a mi generación, le quiten el futuro directamente. Y que nos veamos objetivamente en un momento en el que, cuando tendríamos que haber dado pasos adelante en nuestra vida, bueno, pues nos veamos directamente fuera absolutamente de juego. Máxime cuando ahora, 10 años después, ya con 40, nos llega esta otra crisis, ¿no? Que ya nos acaba de golpear del todo. Bueno, en fin, yo creo que este libro también sí tenía ese componente de decir, bueno, por lo menos yo ahora mismo, una de las grandes necesidades o frustraciones que tengo es ver mi generación qué va a dejar este país, qué va a dejar este país. Y por eso a mí me saldría mucho más barato, desde que empezó el gobierno de coalición, estar dándole palos constantemente. Profesionalmente me vendría está bien, porque te sitúa en un espacio. Sin embargo, es que yo tengo la necesidad
de que existan y sucedan cosas concretas que mi generación deje al país y le deje y sean positivas, ¿no? Porque si no, voy a tener la sensación que hemos sido permanentemente los tipos que escribimos cosas y ondeamos pancartas y banderas, pero al final no conseguimos que eso bajara a tierra y eso sí me dolería. Nos hemos comido el tiempo, pero déjame que te pregunte y que me respondas, si puedes, con una sola palabra a los siguientes nombres. Felipe González. Oscuridad. Es uno de los personajes más peligrosos, yo creo, que tenemos en el panorama público. Mariano Rajoy. Sainete trágico. Pablo Casado. La ruptura de brújula de la derecha en España. Pedro Sánchez. El renacido. Pedro Sánchez es el renacido y la indefinición. Es alguien que no sabemos, parece que quién es, hacia dónde va. Parece que da una de cal y otra de arena. Alberto Garzón. Garzón es, digamos, la pedagogía política hecha persona, pero muchas veces, digamos, la persona que se ve arrastrada por circunstancias que le son ajenas a lugares que precisamente pues nunca le habían tocado. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es, yo creo, el atrevimiento, fundamentalmente. Es ese personaje que toda novela necesita para que la historia siga adelante y las cosas sucedan, ¿no? Ada Colau. Ada Colau, fíjate que yo creo que es la sorpresa. Ada Colau no es alguien que despertara mis simpatías ideológicas, pero sin embargo su papel en el Ayuntamiento de Barcelona es un papel muy relevante. Albert Rivera. Albert Rivera es uno de mis personajes preferidos. Es la clase media aspiracional, el mando intermedio que siempre nos ha intentado joder la vida y nos decía que llegábamos tarde al trabajo. Y es un tipo que ha tenido un final muy rocambolesco y que nos va a dar muchas alegrías todavía, porque es alguien que no ha aceptado su final y que piensa que la vida le debe algo, ¿no? Va a ser un consumirse muy divertido. Inés Arrimadas. Arrimadas yo creo que va a ser un fin de raza ideológico, el fin de la posibilidad de esta derecha, de esta nueva derecha en España, que no va a tener posibilidad porque ha sido arrastrada por los ultras. Y cerramos, te podía seguir preguntando, Íñigo Errejón. Íñigo Errejón creo que es alguien de una inteligencia muy notable para la política, pero con unos preceptos y unas ambiciones que le perdieron, sin duda alguna. Daniel Bernabé, la distancia del presente, auge y crisis de la democracia española 2010-2020. Gracias por este esfuerzo, porque aquí hay mucho trabajo en este libro y creo que todas las brújulas bienvenidas sean. Así que muchísimas gracias por acompañarnos otra vez aquí en La Frontera. Juan Carlos, muchas gracias, de verdad. Hasta pronto. Venga, adiós. Las elecciones de Ecuador este año son verdaderamente particulares, entre otros motivos porque el presidente saliente, Lenín Moreno, dijo que una vez que asuma el nuevo presidente, él se dedicará nuevamente al humor. Es algo que lo caracterizó durante un tiempo, porque después de haber quedado postrado en una silla de ruedas, él siempre dijo que su manera de combatir la incertidumbre y la tristeza era a través del humor. Sin embargo, lo que caracterizó a Lenín Moreno no es solamente el humor, sino haber sido vicepresidente durante 6 años de Rafael Correa y haber llegado a la presidencia de la mano de Rafael Correa y después haber borrado absolutamente todo lo que podía del legado de Rafael Correa. Cuando asumió la presidencia en 2017, dijo que había un proceso revolucionario en curso liderado por Rafael Correa y que él lo quería profundizar. Árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Genio y figura hasta la sepultura. No es verdad. Estamos diseñados para cambiar y debemos hacerlo todos los días de la vida. Después llegó a decir que el socialismo del siglo XXI era una patraña. El mismo socialismo que él había apoyado durante 6 años como vicepresidente. Hay traiciones en la historia, sin lugar a dudas.
quienes llegan a la presidencia y deciden cambiar el rumbo de la política de su partido, pero por lo general manteniendo el emblema de su partido y además diciendo que en realidad están continuando con la línea política de su partido. Podemos ir a la historia universal y pensar, por ejemplo, en Stalin y el stalinismo. Él siempre dijo que era el continuador de la revolución bolchevique y por supuesto que este no es el lugar para analizarlo. Pero él no dijo que rompía con la revolución. Lo que hizo Lenín Moreno en este caso particular de Ecuador fue no solamente romper con todo lo que había construido Rafael Correa, sino también comenzar a perseguir a Rafael Correa, inhabilitarlo, modificar leyes fundamentales para que nunca más Rafael Correa pudiera siquiera pisar territorio ecuatoriano sin ir preso y que no se pudiera presentar como candidato a la presidencia, lo que efectivamente sucedió en estas elecciones. Rafael Correa ni siquiera se pudo presentar para ningún cargo electoral. Primero el linchamiento mediático y luego jueces obsecuentes, y es uno de los grandes desafíos de los países en vías de desarrollo, pero es consustancial a su desarrollo. Tener una justicia realmente independiente, tener verdaderos jueces, y el juez verdadero es el que está dispuesto a hacer lo correcto independientemente del costo, ¿no? Entonces, jueces obsecuentes que con la primera presión política o mediática se someten y ya no hacen otra cosa que copiar lo que dicen los titulares de prensa. Entonces se llama lawfare, es la nueva estrategia. Esto lo consiguió Lenín Moreno. Destruyó su partido, destruyó su legado, destruyó todo lo que había construido y apoyó golpes de Estado en contra de gobiernos progresistas. Algo que era impensado, no solamente en la época de Rafael Correa, sino en la época en que el propio Lenín Moreno fue vicepresidente de Rafael Correa. Cuando derrocaron a Evo Morales en el año 2019, utilizó todo tipo de frases ambiguas para justificar que eso no había sido un golpe de Estado. Y se alineó con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional y criticó a todos los gobiernos progresistas en la región, pero no ya en nombre de la revolución que lo llevó al poder. Y esto es lo diferente de Lenín Moreno, que asume el poder con el legado de Rafael Correa, junto a Rafael Correa en el 2017, y trata de destruir absolutamente todo. Las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador y sobre todo la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en que el asilo del señor Assange es insostenible e inviable. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. No lo logró. La fuerza que lideró Rafael Correa durante 10 años no pudo ser destruida por Lenín Moreno. Por eso el candidato Andrés Arauz dijo claramente que él es la continuidad de Rafael Correa, de 10 años de estabilidad política e institucional en el Ecuador como no había tenido durante mucho tiempo. Y además, el progreso llevado adelante por Rafael Correa durante esos 10 años le cambió la cara al Ecuador y lo puso en el mapa regional y en el mapa internacional. Sin lugar a dudas, Rafael Correa se convirtió en una persona muy conocida en América Latina y en el Caribe y también en otras regiones, cuando antes posiblemente pocas personas sabían quién era el presidente de Ecuador. Ahora todo el mundo sabe que Lenín Moreno se dedicó a destruir aquello que había construido junto a Rafael Correa durante sus años de la vicepresidencia. Y resulta que dijo que se encontró con una emboscada, como si Rafael Correa le hubiera dejado una trampa que él hubiera desconocido durante los 6 años de su mandato como vicepresidente de Ecuador. Lenín Moreno dijo que ahora se dedicará al humor. Difícilmente lo logre, porque su final al mando de Ecuador, difícilmente lo logre, porque su finalización de mandato como presidente del Ecuador en realidad es un muy triste final. El nacionalpopulismo separatista, el populismo de izquierdas, ya solo ofrece a los jóvenes la protesta callejera como estímulo ideológico y de emociones fuertes. Os tratan como cornudos y apaleados. El partido responsable de que entre 2012 y 2015 al menos 500.000 jóvenes, hay cifras que duplican esta cantidad, tuvieran que abandonar su país en busca de una oportunidad laboral. El partido que hizo una reforma laboral que expulsaba a los jóvenes de los oficios
o les precarizó como lo habían estado 50 años atrás, medio siglo atrás sus abuelos. El partido que elevó el paro juvenil hasta el 56,92%. El partido de la precariedad, de la temporalidad, de la incertidumbre. El partido culpable de que los jóvenes españoles no puedan emanciparse. ¿A dónde se van a ir? El partido que ha provocado que el mercado de la vivienda sea un terreno vedado para los jóvenes, porque fue el partido que liberalizó el suelo. Y resulta que tener un techo se come la mitad de tus ahorros durante 30 años. El partido que gobierna en el Ayuntamiento de Madrid y que reparte ayudas a los que ganan entre 32.000 y 88.000 euros al año. El partido que ha condenado a millones de jóvenes a no tener futuro. Resulta que va ahora y les llama cornudos y apaleados. Como diría Trillo... Manda huevos. Algunos se preguntarán, y con razón y derecho, quién es Alejandro Fernández, este castelar venido a menos de todo a 100, que utiliza el lenguaje tabernario desde su estatura engolada de notario de provincias. Alejandro Fernández es el candidato a presidente de la Generalitat de Cataluña por el Partido Popular y aspirante, con este tipo de declaraciones, a ser sorpasado por Vox, a quien le está brindando alfombra roja para las elecciones del 14 de febrero. Si busquáis a Alejandro Fernández en Google, cuidado, porque el primero que sale, como no podría ser de otra manera, es el famoso cantante mexicano. No, el candidato popular es también algo de ese estilo, pero su único contacto con la música es una amenaza de denuncia por parte de Sony Music, cuando plagió a Lady Gaga en las municipales de 2011. Ay, 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 estos defensores de la propiedad privada. Al margen de eso, pues poquita cosa. Ingresó en el Partido Popular en 1994 y considera a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan como sus referentes políticos. Seguro, aunque no nos consta, le gustan las procesiones, sobre todo en Missouri. Estos son los que querrían limpiar otra vez Cataluña. El problema que tienen es que les sobra en su limpieza demasiada gente. Pobre derecha española. Más de lo mismo. Un chico para todo que tras casi 30 años de estar en la sombra sueña con empeorar los resultados de Cayetana Álvarez de Toledo en las últimas elecciones generales. Invitando a Díaz Ayuso, menospreciando la inteligencia de los jóvenes, va por buen camino. La derecha catalana no es menos de derechas, pero la torpeza del PP les ha regalado un par de salvavidas. Hasta para eso han sido torpes los peperos. Cataluña suena hoy a diálogo, a encuentro, al fin de las disputas que tanto daño han hecho. Y los que necesitan enemigos de aquí, de allá, de al lado, de lejos, ojalá, es mi profundo deseo, acaben todos juntitos, todos en el basurero de la historia. Hasta mañana, desobedientes.